ven pronto, Señor. Queridos cursillistas de colores, estamos transitando el último trecho del año, ya cerrando nuestras escuelas, ya cerrando este año que ha sido duro para todos nosotros, pero con la esperanza firme, con la esperanza puesta en aquel que viene a salvarnos. Por eso esta meditación, comenzando el Adviento, que es la preparación para la Navidad. Queremos hacerla desde la palabra del Señor. Y precisamente vamos a tomar un texto de nuestro patrono, San Pablo. Texto a la carta de los cristianos de Corinto. Primera carta, es la introducción. Pensemos en que San Pablo también nos está hablando a nosotros, los cursillistas. Hermanos, dice Pablo, llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas, las de la palabra y las del conocimiento, en la medida en que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no le falta ningún don de la gracia. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es fiel, y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, como decía, Pablo nos habla también a nosotros, y Pablo le agradece a Dios por nosotros, los cursillistas, aquellos que hemos recibido una gracia inmensa, lógicamente inmerecida, pero Dios se ha fijado en nosotros, Dios nos ha llamado, y como dirá San Pablo al comienzo de la carta, nos ha llamado a ser santos y a santificarnos por medio del apostolado, o sea, del anuncio y del testimonio de Cristo Jesús que arraiga en nosotros por la gracia, esa gracia que el Señor ha derramado especialmente en el cursillo en donde hemos asistido. Ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas, las de la palabra y las del conocimiento, en la medida en que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. O sea, Pablo nos está diciendo a nosotros, cursillistas, que el Señor nos ha regalado tantas gracias, una riqueza insondable, una riqueza que es tanto que no la podemos guardar para nosotros, porque sería demasiado egoísta de nuestra parte tener tanta gracia en el corazón. No cabe en nuestro corazón. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y darla. Ser canales para que la gracia de Dios no se estanque en nosotros y quede infecunda, sino que esta gracia vaya a los hermanos, que esta gracia llegue al corazón de tantos hermanos que lo necesitan. Entonces, esta riqueza tan grande que Dios nos ha dado es para poder llegar a los hermanos con esas gracias que el Señor nos da. Y entonces, bueno, el Señor dice que no nos va a faltar ningún don de la gracia para poder nosotros realizar la obra del Señor. El anuncio a través del testimonio y de las palabras de Jesucristo, nuestro Señor. Y termina diciendo, Él nos mantendrá firmes hasta el fin, para que seamos irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es fiel. Así nosotros, el Señor nos invita a ser fieles, fieles hasta el fin. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de todo lo que vivimos,
el año cargado de problemas, de dificultades. Además de esta pandemia que nos ha tocado en suerte, el Señor no nos ha abandonado, el Señor está con nosotros. Entonces, que en estas palabras nosotros podamos reavivar los colores de la gracia. Este tiempo de Adviento es especialmente para esto, para reavivar el don de la fe y la esperanza que el Señor nos ha regalado y que nosotros también debemos hacer partícipes a los hermanos, porque el Señor quiere llegar a todos con su amor, con su gracia y con su paz. Y lo hace a través de nuestro, lo hace a través de los cristianos que están convencidos de la presencia del Señor. Entonces, más nosotros que hemos recibido gracia tras gracia a través de los cursillos, a través de las ultrellas, a través de las escuelas, a través de la Eucaristía y de la palabra del Señor, con las que hemos querido formarnos y perseverar, así también debemos llegar con la gracia del Señor a tantos hermanos nuestros que la necesitan. Fundamentalmente el tiempo de Adviento, este que comenzamos, es un tiempo de esperanza. Y más que nunca, hoy, esta palabra, esperanza, que es una virtud, virtud sobrenatural, que diría un escritor muy cristiano, es la hermanita menor de las virtudes, ¿no? Porque siempre hablamos de la fe y siempre hablamos del amor. Y la esperanza queda allí. Pero fíjense en estos tiempos difíciles en que vivimos, en esta noche larga y oscura en la que estamos atravesando y atraviesa la humanidad entera, la esperanza es la que nos lleva, es la que nos va a sacar de esta oscuridad. Y entonces, bueno, hagamos crecer en nosotros esa esperanza. Hay algo muy bonito que escribió nuestro Papa emérito Benedicto XVI. Es toda una encíclica sobre la esperanza, que en la introducción dice así: en esperanza fuimos salvados, dice San Pablo a los romanos, y también a nosotros. Según la fe cristiana, la redención, la salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. Y aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de que esta meta, y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Fíjense cómo Benedicto XVI habla de que esta esperanza tiene que acrecentarse y es fiable porque podemos afrontar todos los desafíos, y aunque sean desafíos fatigosos, si nos lleva a la meta. Y eso es lo que hace la esperanza, nos muestra la meta, nos muestra el fin del camino y que estamos en camino. Y entonces la esperanza nos va llevando, esa hermanita menor nos toma de la mano y nos quiere hacer llegar al final del túnel, nos quiere hacer que busquemos en medio de la oscuridad la salida. Y entonces para esto es la esperanza. Y entonces la esperanza tiene que estar y reflotar en nosotros. ¿Para qué? No solo por nosotros, porque aspiramos y queremos la salvación, sino por tantos hermanos que están pasando una noche bastante oscura, una noche de tinieblas, una densa oscuridad. Pero ven, ahí está, en esa densa oscuridad y en esas tinieblas, allí la esperanza nos dice que está llegando este tiempo nuevo en donde el Señor se hace presente como luz. Y fíjense, del modo más pequeñito, más casi insignificante posible de una criatura que nace, ¿no? Esa es la esperanza nuestra, la esperanza que
nos anima a seguir caminando en medio de las dificultades, en medio de estas tormentas, en medio de esta pandemia que todavía no nos deja. Entonces, bueno, busquemos acrecentar la esperanza, y la esperanza nos lleva a la meta. La meta y la esperanza es Jesús, son sus palabras. Entonces, pidámosle al Señor que podamos hacer crecer esta esperanza, esta virtud, que va de la mano de la fe. El Papa, al comienzo de esta encíclica sobre nuestra esperanza, nos habla que podría ser un sinónimo de fe. Esperanza, a veces en el Nuevo Testamento es tomado como sinónimo de fe, pero después la esperanza nos hace tender hacia la meta, nos hace tender hacia Jesús que nos espera, nos hace tender a esa luz que nunca nos ha dejado, nos hace tender hacia este Jesús que nos dice que sigamos, que seamos fieles. Dios ha sido fiel, nosotros también. A pesar de los problemas y dificultades, debemos ser fieles al Señor, fieles a su palabra, fieles a esa promesa de que Él nunca nos abandonaría. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, bueno, de eso queremos estar llenos. El cristiano, y especialmente el cursillista, tiene que hacer reflotar la esperanza que nos mueve, que nos trae luz, que purifica nuestro corazón, que llena nuestra vida de colores. Esa esperanza a la que estamos llamados. ¿Cómo hacer para hacer crecer esta esperanza? También el Papa Benedicto nos dice 3 cosas sobre este hacer crecer, el lugar donde hacemos crecer la esperanza. Y la primera es la oración. No olvidemos nuestro trípode, piedad, la oración, pero una oración profunda, una oración que contemple a Jesús que nos llama, a este Jesús que se nos apareció de una manera sorprendente en un cursillo y que me dijo nada más y nada menos que me amaba, y que por ese amor es capaz de perdonarme todos mis pecados, y me invitó, me tomó de la mano y me invitó a seguirlo, no individualmente sino como comunidad, o como decimos nosotros en racimo. La esperanza se acrecienta en comunidad, en la oración y en comunidad. Entonces, primera cosa para tener en cuenta en este Adviento es la oración. Hagamos un tiempito en este día, a veces nuestro día que está cargado de cosas, pero lo primero es lo primero, y eso lo aprendimos en cursillo. Lo primero es la oración, nuestro encuentro con el Señor Jesús. Eso hará que nuestra esperanza vaya creciendo. También la esperanza se encuentra en nuestro actuar y en el sufrimiento. Y miren si hemos sufrido en este tiempo, más o menos. Todos hemos pasado por un periodo de sufrimiento por esta pandemia. Bueno, que ese sufrimiento sirva, y sirve para hacer crecer nuestra esperanza. Bueno, ahí está. Nuestro actuar, a veces reducido a la familia, reducido en esta pandemia, reducido a esta cuarentena que hemos tenido, pero nuestro actuar, nuestra vida, nuestra coherencia con el Evangelio nos tiene que llevar a hacer crecer la esperanza, y fundamentalmente en el sufrimiento, en el propio, pero también, si no hemos sufrido bastante, miremos a nuestro alrededor. Hay mucha gente que ha sufrido mucho, y mucho más si no ha tenido a Dios con él, a Dios en el corazón. ¿Cómo sana esas heridas nuestro hermano? Bueno, tomemos nuestro propio sufrimiento, el sufrimiento de los demás, y así mostremos y demostremos las razones
de nuestra esperanza. Y anunciemos al Señor que en medio de los problemas y de la oscuridad nos hace sonreír, nos hace estar bien, ser felices y esperar, lógicamente, un futuro mejor, porque Jesús, repito, nos ha tomado de la mano y nos lleva a la meta, junto con Él. No vamos a ninguna parte, salvo que pensemos en el cementerio, sin Jesús. Entonces, tomados fuertemente de su mano, seguimos a Jesús, seguimos a nuestro Maestro, pero también tomar la mano del hermano, y especialmente del hermano que sufre, y tratar de llevarlos juntos hacia el encuentro con Jesús. Por eso, en este tiempo de Adviento también, pensemos que el sufrimiento ha sido una lección muy importante para nuestra vida y para la vida de tantos hermanos. Pero bueno, nosotros con esa esperanza firme que tenemos, con esta fidelidad al Señor que no nos deja, le hacemos conocer cuál es la meta de nuestro caminar. Anunciamos a Jesús con nuestras palabras y con el testimonio, como quiere el movimiento que hagamos. Y por último, el juicio, ¿no? Fíjense que el juicio que apareció el domingo pasado, el domingo de Cristo Rey, ¿no? Donde este Rey, el Hijo del Hombre, aparecía sentado en el trono, como Rey del universo, y en un juicio va a separar a los cabritos de las ovejas. A una la va a poner a la derecha y a otra la va a poner a la izquierda. Y entonces pensemos y repensemos este texto del que habla del juicio. Y el juicio es qué hemos hecho con el hermanito más pequeño, qué hemos hecho con nuestro hermano. O en las mismas palabras de Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? Bueno, que nosotros podamos responder a esa pregunta desde los gestos hacia los más pobres, hacia los desamparados, hacia los más débiles, hacia los que están presos, hacia los que están enfermos, porque hemos respondido, le hemos respondido a Dios a través de estos gestos concretos. Entonces, todo esto nos habla de esperanza. Entonces, bueno, hagamos acrecentar la esperanza en nuestra vida. Orando más, pero también viviendo, actuando y ofreciéndole el sufrimiento nuestro propio y de tantos hermanos nuestros, para que esa esperanza se siga manifestando en nuestra vida y fundamentalmente en ese juicio que Jesús nos adelanta de qué va a ser, cuál va a ser en la prueba final, cuál van a ser las preguntas. La pregunta es esto: ¿qué hiciste con tus hermanos más pequeños? Y entonces, bueno, allí Jesús nos está adelantando de qué va a versar nuestro juicio. Y evidentemente de nuestro corazón deben salir las respuestas. Mis hermanos más pequeños han sido recibidos, acogidos, han sido bendecidos a través de mis palabras, de mi presencia, de mis gestos de amor, de cariño, de ternura, de solidaridad. Entonces no dejemos de hacer todo el bien que podamos, especialmente a estos pequeños hermanos. Mis hermanos más pequeños, dice Jesús, ¿no? Bueno, son nuestros hermanitos también. Y bueno, que estos gestos estén patentes en este tiempo de Adviento y en esta Navidad, para que realmente sea algo muy bonito y muy feliz. Termino con este texto de la esperanza, con un escrito bonito, que esperemos que lo podamos leer, incluso en comunidad, Fratelli Tutti, que es la última encíclica de nuestro Papa Francisco. En el capítulo 1
está hablando de las sombras de un mundo cerrado. Y Francisco no está hablando de que las sombras solo son de esta pandemia. Hay muchas cosas que modificar en este mundo antes de la pandemia. Y ahora, después que pase la pandemia, y bueno, será también motivo de trabajo, de un actuar en el mundo. Pero fíjense, después de hablar de este mundo de sombras, el Papa nos llama a la esperanza. En el número 54. A pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar, en las próximas páginas quiero hacerme eco de tantos caminos de esperanza, porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que, en el miedo, reaccionaron donando la propia vida. Fuimos capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes que sin lugar a dudas escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida. Médicos, enfermeros, enfermeras, farmacéuticos, empleados de supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas, comprendieron que nadie se salva solo. Y en el número 55, invito a la esperanza, nos dice el Papa, que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Caminemos sin esperanza, en esperanza, termina diciendo el Papa en este capítulo 1. Bonito. Abrirse a grandes ideales, y nosotros lo hemos comprobado, lo hemos sentido y hemos experimentado en lo profundo de nuestro corazón, que nuestro ideal es Jesús. Se llama Jesús, el Cristo, el que ha dado la vida por nosotros y nos invita también a nosotros, especialmente a los cursillistas, a dar la vida por los hermanos. Entonces, bueno, el Papa nos habla especialmente a nosotros en este texto sobre la esperanza, ¿no? Porque nosotros que hemos conocido a Jesús, que lo estamos siguiendo, que queremos tener a Jesús siempre en nuestras vidas, también hay que darlo y hacer reflotar lo mejor que tiene el hombre en su corazón, que es esa esperanza que está escondida en cada uno de nosotros. Pero a veces las densas tinieblas que abundan en este mundo, al hombre lo han dejado a oscuras. Entonces, es tiempo de esperanza. Es un tiempo bonito y es un tiempo propicio e inigualable para que nosotros los cristianos nos manifestemos con un bonito, hermoso, coherente testimonio. Y si se da la realidad y si se da la vida, poder hablar de Jesús, de este Jesús que nos ha llenado de esperanza, de este Jesús que nos llena el corazón de alegría y que pone nuestra vida de colores. Hermanos, que tengamos un bonito tiempo de Adviento y que el Señor nos acompañe con su gracia, con su amor, que como dice el texto que acabamos de leer al principio, nunca nos abandona. Entonces, arraigados en el Señor, hacemos crecer nuestra esperanza y la esperanza de tantos hermanos nuestros que la necesitan urgentemente
para seguir viviendo, ¿no? Que tengamos una bonita Navidad, preparada en este tiempo de Adviento, haciendo reflotar de lo más profundo de nuestro ser esa esperanza que nos impulsa a seguir caminando con Jesús. Y que el Señor nos acompañe en este tiempo de colores, hermanos, y que tengamos una bonita Navidad. Ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas tú. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto.